El disco de Sabu, la tecnología perdida del antiguo Egipto. En 1936, durante excavaciones en la necrópolis de Saqqara, en Egipto, arqueólogos descubrieron un objeto intrigante dentro de la tumba de Sabu, un príncipe de la primera dinastía. Hecho de esquisto, el disco posee 3 láminas curvas conectadas a un eje central, recordando la forma de una turbina moderna. Midiendo cerca de 61 centímetros de diámetro, el artefacto no encaja en ninguna categoría ritual o artística conocida de la época. Su diseño sugiere comprensión de principios aerodinámicos, algo que parece fuera del contexto del Egipto predinástico, desafiando la comprensión convencional de la tecnología antigua. La pieza plantea preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cómo un pueblo tan antiguo pudo haber producido una forma tan precisa y avanzada? ¿Sería un objeto ceremonial con un simbolismo perdido o vestigio de un conocimiento técnico más profundo que fue olvidado? Algunos teóricos sugieren que puede haber sido herencia de una civilización anterior, cuyo saber fue en gran parte borrado por el tiempo. Hasta hoy, el disco de Sabu permanece envuelto en misterio, exhibido en museos como ejemplo de un artefacto que parece desubicado de su era. El mapa de Piri Reis, cartografiando lo imposible, dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. El mapa que lleva su nombre desafía la lógica histórica. Hecho en piel de gacela, el documento muestra con sorprendente precisión la costa de América del Sur, de África occidental y, más intrigante aún, una parte de la Antártida sin hielo, algo que solo sería posible ver hace miles de años. ¿Cómo un navegante del siglo XVI tuvo acceso a ese tipo de información geográfica? Piri Reis afirma en anotaciones en el propio mapa que utilizó fuentes antiguas, incluyendo mapas griegos y quizás incluso documentos de la legendaria Biblioteca de Alejandría. Pero ninguno de esos materiales sobrevivió, haciendo su afirmación aún más enigmática. Para algunos, esto indica que existieron civilizaciones con capacidad de navegación global mucho antes de lo que se reconoce oficialmente. Para otros, es solo una combinación de coincidencia e interpretación exagerada. Sea cual sea la explicación, el mapa de Piri Reis sigue desafiando lo que sabemos sobre los límites del conocimiento antiguo. La máquina de Anticitera, la computadora griega anacrónica. En 1901, buzos encontraron, en los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera, un artefacto de bronce encubierto de incrustaciones. Años después, fue identificado como un complejo mecanismo de engranajes, datado de alrededor del 100 a.C. Llamado máquina de Anticitera, es considerado la computadora analógica más antigua jamás descubierta. Con más de 30 ruedas dentadas interconectadas, el dispositivo era capaz de predecir eclipses, fases de la luna y posiciones planetarias con impresionante precisión. La sofisticación del mecanismo solo fue igualada en Europa en el siglo XVIII, lo que plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo una tecnología tan avanzada fue concebida en el mundo antiguo y luego simplemente desapareció? Las teorías varían entre el trabajo de un genio aislado hasta el vestigio de una tradición científica perdida. La máquina de Anticitera no solo amplió la comprensión sobre la ingeniería helenística, sino que también mostró que aún hay enormes lagunas en nuestra comprensión de la historia de la ciencia. Las líneas de Nazca, geoglifos para los dioses o para astronautas. Extendidas por más de 80 kilómetros en el desierto peruano, las líneas de Nazca son uno de los mayores misterios arqueológicos del planeta. Dibujadas entre 506 a.C. y 500 d.C., estas gigantescas figuras de animales, plantas y formas geométricas solo pueden ser plenamente vistas desde el aire. Como civilizaciones que no tenían acceso a la visión aérea,
lograron crear dibujos tan precisos y proporcionales. Algunos creen que las líneas eran usadas para rituales religiosos o astrológicos, quizás como calendarios basados en solsticios y constelaciones. Otros defienden teorías más audaces, sugiriendo que los geoglifos serían marcas dejadas para observadores celestes, astronautas del pasado. A pesar de que las excavaciones revelan indicios de ofrendas y caminos ceremoniales, aún no se sabe con certeza cuál era la función real de las figuras. Lo que permanece es la fascinación por esta inmensidad de arte que atravesó los milenios sin nunca revelar completamente su propósito. Las esferas, gigantes de Costa Rica, el enigma en piedra. En el corazón de la selva de Costa Rica, trabajadores de plantaciones de banano comenzaron a encontrar, a principios del siglo XX, enormes esferas de piedra perfectamente esculpidas. Algunas tienen más de 2 metros de diámetro y pesan varias toneladas. Se han descubierto cientos de ellas, esparcidas en áreas que no presentan ninguna señal de civilización estructurada en los alrededores. Lo más intrigante es la precisión geométrica de las esferas. Muchas son casi perfectamente redondas, algo que requeriría herramientas sofisticadas, las cuales, teóricamente, los pueblos precolombinos no poseían. El misterio va más allá de la confección. Las esferas parecen haber sido colocadas en patrones específicos, quizás con alineamientos astronómicos o funciones simbólicas desconocidas. Con la llegada de los colonizadores y la destrucción de muchos de estos artefactos en busca de tesoros, gran parte del contexto arqueológico se perdió. Nadie sabe con certeza quién las hizo, para qué, ni cómo fueron transportadas o esculpidas con tanta exactitud. Lo que queda hoy son estas piedras silenciosas que siguen desafiando a historiadores, ingenieros y curiosos. ¿Serían hitos territoriales, representaciones cósmicas, o el legado de una cultura avanzada olvidada por la historia? Las cuevas de Longyu, ingeniería imposible en la China antigua. En la provincia de Zhejiang, en China, habitantes de la aldea de Xi'an estaban drenando pequeños lagos naturales cuando, inesperadamente, descubrieron una serie de cuevas esculpidas en la roca sólida. Con techos de hasta 30 metros de altura, columnas simétricas, paredes perfectamente planas y marcas estandarizadas de herramientas, las cuevas de Longyu surgieron de la nada en 1992, sin ninguna mención en registros históricos o documentos antiguos. Hasta hoy se han descubierto más de 20 de estas cuevas subterráneas, todas aparentemente hechas a mano, sin ninguna señal de escombros o marcas de construcción abandonada. El esfuerzo necesario para excavar tal cantidad de roca sólida es casi inimaginable, considerando la tecnología de la época. Se estima que serían necesarios miles de trabajadores durante años para concluir solo una de las estructuras. Aún así, no se encontraron ni herramientas, ni indicios de uso continuo o restos de habitación. La finalidad de estas cuevas permanece un completo enigma. ¿Serían tumbas, almacenes, espacios ceremoniales o algo aún más misterioso? La ausencia de explicaciones plausibles alimenta la idea de que estamos ante una hazaña de ingeniería que desafía todo lo que sabemos sobre la antigüedad china. El astronauta de Palenque. Un viaje al espacio en Mesoamérica. En la tumba del rey Pacal, en Palenque, México, una inmensa lápida maya esculpida con detalles minuciosos alimenta uno de los debates más curiosos de la arqueología alternativa. La imagen muestra al gobernante reclinado en una posición que muchos interpretan como la de alguien dentro de una cápsula o nave. A su alrededor hay formas que recuerdan controles, llamas saliendo de la base y objetos similares a tubos. Para los arqueólogos convencionales, la escena es simbólica. Representa el ciclo de la vida,
muerte y renacimiento de Pacal, con elementos mitológicos de la cosmología maya. Pero para otros, se trata de algo más audaz, la representación de un antiguo astronauta. Esta hipótesis ganó fuerza popular tras la publicación de libros que sugieren contactos antiguos con seres extraterrestres. La figura, apodada el astronauta de Palenque, se ha vuelto un ícono de esa teoría. Aunque no hay evidencias concretas de que los mayas hayan tenido relación alguna con tecnología espacial, el simbolismo del arte, sumado a la falta de consenso sobre todos los elementos de la imagen, mantiene el interés del público. Lo que es un hecho es que los mayas tenían un conocimiento astronómico muy avanzado, y sus representaciones simbólicas muchas veces mezclan el cielo, los dioses y el destino de los reyes de forma visualmente enigmática. El sigurat sumergido de Atlit Yam, civilización ahogada en el Mediterráneo. Cerca de la costa de Israel, sumergidas a unos 10 metros bajo el nivel del mar, se encuentran las ruinas de Atlit Yam, una antigua aldea neolítica con más de 9000 años. Descubierta por buzos en los años 80, la ciudad preserva muros de piedra, pisos, restos humanos y, más intrigante aún, un círculo de piedras verticales al estilo de un zigurat, como si fuera un lugar ceremonial u observatorio astronómico. Todo esto está intacto en el fondo del mar Mediterráneo, lo que indica que la ciudad fue engullida por el mar de forma abrupta. La datación por carbono revela que el asentamiento existió mucho antes que civilizaciones más conocidas de Oriente Medio. Lo que más intriga es el nivel de sofisticación encontrado en las construcciones. Hay canales para agua dulce, áreas claramente destinadas a la agricultura y señales de vida comunitaria organizada. Esto desafía la narrativa tradicional de que sociedades tan antiguas vivían de forma rudimentaria y aislada. La posibilidad de un cataclismo repentino, quizás un terremoto o tsunami, habría llevado a la sumersión de la ciudad. Atlit Yam es una de las pocas evidencias físicas de que civilizaciones costeras avanzadas pueden haber existido y desaparecido sin dejar muchos rastros, y plantea la hipótesis de cuántas otras pueden estar escondidas bajo los océanos del mundo. Los cráneos alargados de Paracas, humanos diferentes o algo más. En la península de Paracas, en Perú, arqueólogos encontraron cientos de cráneos humanos con una característica inusual. Eran extremadamente alargados, con un volumen craneal hasta un 25% mayor de lo normal. Al principio, se pensó que se trataba de una práctica común en varias culturas antiguas, llamada deformación craneal artificial, donde la cabeza de los bebés era moldeada con vendas o tablas desde temprano. Sin embargo, exámenes más recientes en algunos de estos cráneos revelaron anomalías estructurales. En vez de las 3 placas craneales típicas, algunos tenían solo 2, y la unión ósea parecía completamente diferente. Estos hallazgos han generado hipótesis controvertidas. ¿Habrían sido estos individuos parte de una línea humana distinta? ¿Serían sacerdotes, élite social o incluso representantes de una cultura desconocida? Pruebas de ADN señalaron variaciones genéticas inusuales, lo que solo aumentó el misterio. La comunidad científica permanece escéptica ante cualquier explicación extraordinaria, pero el hecho es que los cráneos de Paracas siguen siendo uno de los descubrimientos más intrigantes de la arqueología sudamericana. La combinación entre evidencia física y ausencia de respuestas concretas es justamente lo que hace de este hallazgo un terreno fértil para debates y teorías alternativas. El pilar de hierro de Delhi, el óxido que no llega. En el corazón de Delhi, en la India, se erige un pilar de hierro con más de 1600 años de antigüedad que desafía todo lo que se sabe sobre la corrosión de los metales.
Con 7 metros de altura y pesando más de 6 toneladas, el pilar de hierro de Delhi permanece prácticamente intacto a pesar de siglos expuesto al clima húmedo y a la polución urbana. Los especialistas admiten la resistencia del metal al óxido es extraordinaria. Análisis químicos mostraron que la aleación usada en su fabricación posee una composición inusual y un proceso de forja que los metalúrgicos modernos aún no logran reproducir con exactitud. Lo que más impresiona es que esta obra haya sido creada por herreros del siglo IV, mucho antes de la Revolución Industrial. Algunas teorías sugieren que el secreto está en la alta concentración de fósforo, en la ausencia de azufre y manganeso, y en la lenta formación de una capa protectora de óxido de hierro que impide la corrosión. Pero ¿por qué esta técnica fue olvidada? ¿Habría sido un azar o un conocimiento intencional que se perdió con el tiempo? El pilar de Delhi, además de una hazaña de ingeniería, es también un recordatorio de que el pasado guarda tecnologías sorprendentes, algunas de las cuales aún no logramos entender totalmente.